Hermanos, quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a estar leyendo allí en el versículo 68 y el versículo 69. Lucas, capítulo 1, versículo 68 y 69 dice así. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Zacarías, hace un tiempo atrás de esta lectura, había recibido una visita de un ángel mientras oficiaba su turno como sacerdote. Y mientras él estaba allí, el ángel le profetizó de que él sería padre y obviamente su esposa sería madre. El asunto es que Zacarías era un hombre ya de edad y su esposa era estéril. Por tanto, lo que recibió como mensaje Zacarías fue realmente sorprendente, porque este niño que iba a nacer no era cualquier niño tampoco. Iba a ser un gran profeta de Dios que vendría para preparar el camino delante del Mesías. Por tanto, tendría una importancia superior en la historia de la redención. Fue tan maravilloso lo que Zacarías oyó que no le creyó al ángel. Y como no lo creyó, entonces él fue castigado por su incredulidad y fue dejado mudo. Entonces, pasando el tiempo, nace este niño que es el profeta Juan el Bautista. Y en ese momento, cuando él nace, el Señor le desata la lengua a Zacarías y él da esta profecía alabando al Señor y dice lo que acabamos de leer. Y dice así: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. En todo el tiempo en que Zacarías estuvo mudo, tuvo tiempo suficiente para meditar en las palabras del ángel y comprender las escrituras de acuerdo a este evangelio que a él le fue entregado. Y en ese tiempo él llegó a la comprensión de que lo que habría de nacer y en el vientre de otra mujer y de lo que su hijo sería portador y pregonador sería nada más y nada menos que del propio Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, cuando a él ya se le dio la posibilidad de hablar y con todo este entendimiento adquirido, lo primero que él hace es bendecir al Señor, al Dios eterno. ¿Por qué? Porque había levantado un poderoso Salvador, o nos había dado a nosotros el mundo un poderoso Salvador. Ahora el tema de este mensaje es precisamente ese título que se le da al Señor Jesucristo. Quiero mostrar cómo es que Él es el poderoso Salvador. Y quiero que todos aquellos que aún no han creído en Cristo, que hasta este momento no han confiado en Él como su Señor y Salvador, por medio de entender y ver y oír acerca de la gloriosa gloria o la gloriosa imagen que tiene Cristo, como Él es revelado en las Escrituras, puedan llegar a confiar siendo alentado su fe por cómo la Biblia describe a Jesucristo. Para Zacarías, este poderoso Salvador sería uno que habría de librarnos de nuestros enemigos y que sin temor podríamos llegar a servir al Señor todos nuestros días. Un maravilloso Salvador. Pero antes de mostrar al Salvador, quiero convencer a aquellos de que aún creen que no necesitan uno, de que sí lo necesitan. Un Salvador es una persona que es capaz de ponerte a resguardo, de librarte completamente del peligro. Si tu vida está en peligro, este Salvador tiene la posibilidad o el poder de resguardarte para que nunca más corras peligro. Si estás enfermo, ese Salvador sería entonces un Salvador que podría quitar esa enfermedad que te va a quitar la vida, pero para que nunca más te vuelvas a enfermar. Ahora, cuando la Biblia habla de Jesucristo como Salvador, lo que nos quiere mostrar es que es Él que tiene todo el poder para poner toda tu necesidad a resguardo. Todo lo que tú necesitas para ser salvo, Él te lo puede dar de manera eficaz y suficiente. Es un gran Salvador. Ahora, la Biblia enseña de manera muy amplia, la verdad, de que el hombre está en un estado de miseria.
Y en ese estado de miseria nosotros sufrimos por muchas cosas. Uno, por el pecado, sufrimos por el mundo, sufrimos por el diablo, sufrimos por nuestra miseria, por nuestra condición de enfermedades, catástrofes y todas estas cosas que vemos día a día, guerras, pestes. Y también estamos sujetos a la muerte, y es una muerte eterna. Y esto es causado de que como hombres, como seres humanos, estamos bajo la ira de Dios. Pablo, en la carta a los Romanos, cuando él está declarando por qué él desea predicar el Evangelio en esa ciudad, él empieza a dar una radiografía del mundo, empieza a darnos, a mostrar cómo Dios ve el mundo. Y resulta que la radiografía que Pablo nos da del mundo no es nada alentadora. Él parte diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por tanto, vemos que no es nada alentador saber de que el mundo entero está bajo la desaprobación de Dios. Y no porque Dios sea un ser caprichoso, sino es porque Dios es un ser justo. Y como Él es un ser justo, Él ha de dar el pago que nosotros merecemos por las obras que nosotros hemos hecho. Y en ese sentido es que Pablo empieza a nombrar las cosas que el hombre ha hecho delante de Dios. Y todo lo que nombra son pecados. Y todos esos pecados nacen de una sola cosa, de que nosotros como seres humanos no tenemos en cuenta a Dios. No lo respetamos, no nos importan sus caminos ni sus opiniones. Y es a causa de esto entonces que el hombre está sujeto al pecado. Y no es necesario mirar hacia afuera del mundo para descubrir que esto es así. Solo basta con mirarnos a nosotros mismos y ver nuestro día a día para entender de que nosotros sí tenemos pecados. Si mentimos, si tenemos malos pensamientos, si tenemos malas intenciones, hablamos malas palabras y cosas como esas, que nuestra conciencia nos dice realmente que son pecados. Y no hay ningún solo hombre en la historia de la humanidad, desde Adán hasta este momento, a excepción de uno solo, pero aparte de ese solo, ninguno ha vencido nunca jamás el pecado. Todos han sido derrotados por el pecado. Todos están bajo el yugo del pecado. Todos hemos despreciado al Señor. Ninguno ha mostrado el respeto que Él merece, ni ninguno le ha amado como Dios merece. Todos hemos sido derrotados por el pecado. La Biblia nos habla de grandes hombres. Nos habla de Sansón, que era el hombre más fuerte de la tierra. Él fue derrotado por el pecado. Nos habla de Salomón, el hombre más sabio. Él fue derrotado por el pecado. Nos habla de David, uno de los hombres más piadosos. Él fue lamentablemente y horriblemente derrotado por el pecado. Aún el hermoso José, de cual no se nos dice ningún pecado, sabemos que él también fue derrotado por el pecado. Y ese maravilloso profeta llamado Daniel, él también fue derrotado por el pecado. Y la otra amenaza el mundo. No solo estamos sujetos al pecado, con nuestra naturaleza, que nos lleva a hacer cosas horribles, o a pensar cosas malas, o simplemente, o el pecado más horrible de todo, que es no amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Ese es el mayor de todos los pecados. Los demás son solamente síntomas de esa enfermedad. Pero no solo eso, sino que también estamos atados al mundo. El mundo es ese sistema de pensamiento que va en contra de lo que Dios ama o lo que Dios ha establecido como justo y verdadero. Es pensar como Dios no piensa, es actuar como Dios no actuaría. Eso es el mundo. Esa es la corriente que todos nosotros hemos seguido en nuestras vidas. Y ninguno de nosotros ha vencido esa corriente. Nadie se ha podido levantar por sus propias fuerzas y nadar en contra de la corriente del mundo. Todos nosotros, no importa cuán rebelde salga uno que diga que va en contra de la sociedad, eso es mentira. Él siempre va conforme a la corriente del mundo, conforme a un pensamiento que no está de acuerdo a lo que Dios ha establecido como verdadero. Ninguno de nosotros ha nadado en contra de la corriente por sus propias fuerzas. Ni un solo hombre en la historia de la humanidad lo ha hecho. Nadie ha sido capaz de levantarse y vencer esta corriente. La Biblia también establece de que otra manifestación de la ira de Dios sobre el hombre es que estamos bajo el gobierno del diablo. Sí, queridos hermanos,
si visitas. Y eso es una gran verdad, que toda persona que no ha confiado en Jesucristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, tiene por rey al diablo. La Biblia no muestra ningún estado intermedio. O estás bajo el dominio de Jesucristo porque Él es tu Salvador, o estás entregado al dominio del diablo. Y el diablo es un amo cruel. Él nos tienta constantemente para que satisfagamos aún los deseos más bajos de nuestra naturaleza. ¿Cuántas personas no han cometido pecados y se han visto diciendo, pero ¿por qué hice esto? No es que no sean responsables de sus actos, sí lo son. Son seres morales, entienden las cosas que hacen. Pero aún así, se llegan a admirar de las cosas que han hecho. ¿Por qué? Porque si estás en el mundo, si estás en pecado, tu rey y tu padre es el diablo, lamentablemente. El diablo opera, este espíritu opera a los hijos de desobediencia para que desobedezcan y se mantengan en ese estado de ceguera y no puedan percibir la gloria de Dios y no pueden entender su estado espiritual, no pueden entender que están expuestos a la muerte eterna. Ya hacen las obras del diablo. Jesucristo fue tan tajante con esto que aún a los propios fariseos, hombres que se creían que eran hombres de Dios, les dijo que ellos hacían las obras del diablo. Porque hacían mentira, porque querían matar, porque tenían estos deseos de odio contra otra persona. Ese es el estado del hombre. Y créanme, no ha habido ningún solo hombre en la historia de la humanidad que haya vencido tampoco al diablo. Todos hemos sido vencidos por él. Y la miseria, todos hemos sido partícipes de la miseria. La enfermedad, aquí no nos ha tocado la enfermedad. Ver partir a un ser querido, escuchar sobre guerras y rumores de guerra, estar aquí, hemos tenido las consecuencias del COVID. Vimos como el mundo entero se paralizó por un virus. Y no fue la primera vez en la historia de la humanidad que se vio algo así. La peste negra y cuántas otras enfermedades ha sido la guadaña de la muerte para quitar de la existencia a cuántos seres humanos le ha tocado. Le ha tocado. No solo la miseria la sentimos en la enfermedad, sino también en el trabajo de día a día. ¿Qué hombre no se levanta cansado en la mañana? ¿A quién no le cuesta levantarse día tras día para ir a hacer su labor? Aunque su labor sea de beneficio para su familia, aún así sienten el cansancio y el peso de toda la carga que eso conlleva. Que no se ha acostado cansado y no ha querido levantarse al otro día y querer seguir durmiendo, pero sabe que tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. Las cosas que no debían redituar alegría, complacencia, con el tiempo nos aburre y ya no es lo mismo, porque el hombre tiene un estado de miseria. Y ni siquiera la educación ha podido cambiar esta situación, en ningún sentido. Tenemos la mayor acceso a información que nunca la humanidad ha tenido en su historia, y aún así no hemos podido revertir la miseria del hombre. Ni con todos los avances intelectuales en cuanto a la medicina, el hombre ha podido derrotar completamente a la enfermedad ni nuestra entrega a la muerte. El hombre no puede revertir las consecuencias del pecado y no puede revertir la miseria del hombre. Conversaba con una hermana en delante, me decía que para los hombres buscan, o las mujeres, la humanidad en sí, rejuvenecerse y estirarse la cara, pero no van a vencer nunca la muerte aunque se estiren la cara. Y ella me decía, estiraditos se van a ir al infierno. Y es verdad. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede revertir el estado de miseria del hombre. Todos hemos sido vencidos también por él. Y la muerte. ¿Quién ha derrotado la muerte por su propia fuerza? ¿Qué hombre ha vuelto de los muertos por su propio poder? Ninguno. No importa cuánto hayan vivido. Todos han sido derrotados por la muerte. Y no será diferente en nuestro caso. Necesitamos un Salvador. Y todas estas cosas reflejan que estamos bajo la desaprobación divina por nuestros pecados. Por tanto, necesitamos un Salvador que sea capaz de justificarnos delante de Dios, que sea capaz de llevar nuestra causa delante de Dios y presentarse para abogar por nosotros y por sus propios méritos, darnos esa salvación que nosotros necesitamos para que este castigo ya no esté sobre el hombre. Entonces leemos que este hombre, Zacarías, dice aquello, que Dios nos levantó un poderoso Salvador. ¿Por qué es un poderoso Salvador? Porque precisamente Jesucristo fue escogido por Dios para salvar al hombre. No se impuso esta
tarea Él mismo, no fue llamado por Él mismo para hacer esta obra, sino que Dios, con toda su magnífica sabiduría, al ver a todos sus siervos y todas sus criaturas, para escoger un Salvador para el hombre, en su maravillosa sabiduría, escoge la única persona que era posible de que fuera verdaderamente el Salvador suficiente para el hombre, y era su Hijo, la segunda persona de la divinidad. En eso Dios mostró su sabiduría en un nivel que ni siquiera los ángeles nunca habían visto. En que Jesucristo, la segunda persona de la deidad, fuera escogido como el sustituto de los hombres. Y no solo escogió un Salvador, sino que le dio una obra específica. Él debía someterse como hombre a los mandamientos del Señor. Debía derrotar el pecado, la muerte, el diablo, el mundo. Debía ser capaz de retrotraer la miseria del hombre. Donde todos los hombres habían fallado en todo sentido, Jesucristo tenía que salir victorioso, cumpliendo perfectamente la ley de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras de Jesucristo? Que Él aceptó el papel. Él aceptó ser el garante del hombre, Él y solo Él. Y gloria a Dios, porque si hubiese sido un ángel, yo hubiese temblado. Si hubiese sido solamente un mero hombre, yo no tendría esperanza. Si hubiese sido cualquier otra criatura creada por Dios para esa obra, de verdad que no habría esperanza. ¿Qué criatura puede soportar la ira de Dios? ¿Qué criatura puede ser perfecta en el cumplimiento de lo que Dios desea? Ninguno. Por eso debía ser Dios y hombre, para satisfacer plenamente la infinita afrenta que el hombre hizo con Dios. El Salvador tenía que ser infinitamente santo para que Él pudiera merecer de todo lo que nosotros no podemos llegar a merecer de parte de Dios por nuestras obras. ¿Qué dice la Biblia de Jesucristo? Él dice, se le fue dado el nombre de Jesucristo porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Esa fue la misión de Dios hacia Cristo, salvar a su pueblo de sus pecados. Y créanme, el pecado Él no lo venció en ningún sentido. No tuvo ninguna sola inclinación al mal en su corazón. Jamás tuvo un solo mal pensamiento. Nunca tuvo una mala acción. ¿Y qué leemos de Él en los Evangelios? Solamente de que Él vivía para hacer la voluntad de Dios su Padre y que su comida era hacer la voluntad de Dios. Todo lo hizo por amor a Dios. Todo lo que Él vivió, todo lo que Él realizó en obras milagrosas, en palabras, en todo, fue para la gloria de Dios. Jamás se había visto tal cosa sobre la tierra, nunca. Nunca se había visto alguien, un hombre, que fuera capaz de cumplir la voluntad de Dios al 100%. Jamás se había visto un corazón tan puro viviendo en la tierra. Nunca se había visto un ser más hermoso sobre la tierra. Jesucristo no fue vencido por el pecado. Donde Sansón, donde Adán, donde David, donde todos los profetas del Antiguo Testamento, donde todos los varones que se habían levantado a proclamar el nombre de Dios habían caído, Jesús nunca cayó. Él ni siquiera pensó en la maldad, de la forma en que nosotros pensamos en la maldad. Él es impecable, sin pecado. Y el mundo, la Escritura dice, o Jesucristo mismo dijo a nosotros los creyentes, que no temiéramos porque Él había vencido al mundo. Él no se sometió al pensamiento de moda, no se sometió a las ideas de moda, no fue en busca de la filosofía del mundo. No, Él tenía un solo pensamiento y era las Escrituras y la voluntad de su Padre. Nunca se sometió a ninguna cosa y aunque los líderes que lo perseguían tenían el poder de aplastarlo como hombre, aún así Él no temió y no se sometió a la opinión pública para dejar de hacer la voluntad de su Padre, para ir en contra de los mandamientos de Dios. Jesucristo nunca fue vencido por el mundo. Allí donde todos hemos fallado, Jesucristo salió victorioso. No se halló pecado en Él tampoco, en esa forma. Y el diablo nos muestra a Mateo en su libro, en el capítulo 4, y nos dice, y nos muestra cómo Él se enfrentó al diablo en las tentaciones. Y Él fue tentado en todo conforme a nosotros los hombres, en cada situación.
Y lo único que vemos a Cristo allí en toda su debilidad, después de 40 días de ayuno, en noche y día, de un hambre que yo creo que te consumía los huesos del dolor y que ya no había vigor en el cuerpo de Cristo. Y el diablo en ese estado más débil del Señor lo tienta. ¿Y qué dice el Señor todo el tiempo? Escrito está, escrito está, escrito está. Como ni siquiera en el estado más débil de Cristo el diablo pudo mover su voluntad para hacer otra cosa que no fuera la voluntad de Dios. Porque cuando Él dice, escrito está, lo que está diciendo es que esta es la voluntad de mi Padre. Y aunque me lleve a la muerte, no me voy a mover de aquí. Y aunque el diablo le tentó una y otra vez, y aunque el diablo levantó hombres una y otra vez en contra de Cristo para derribarle como si fuera una débil pared, nunca pudo derribarle. Jesús no cedió al diablo, no se sometió a la voluntad tal como lo hizo Adán. Adán estaba en un huerto, no tenía nada que temer. Jesucristo estaba en un desierto. Y allí venció al diablo. Y durante toda su vida venció al diablo. Porque el verdadero rey del mundo es Cristo. Él es el rey del reino de Dios. Él es la cabeza de todas las naciones. ¿Qué digo naciones? De los planetas enteros, de la creación entera, de todos los ángeles y de cuanto ser haya sido creado por Dios. Cristo es el rey. ¿Y qué pasa con la miseria? Él tenía el poder en su vida terrenal para revertir la miseria del hombre. Allí vemos a una mujer encorvada por muchos años. Cristo la sana. Ahí vemos a una mujer que sufría de flujo de sangre, se estaba secando. Jesucristo la sana. Poder sobre la enfermedad, poder sobre la miseria del hombre. Ahí vemos a una pobre mujer viuda llorando a su hijo porque se le había muerto, su única esperanza en el mundo. Jesús tocó el lugar donde lo tenían muerto, el niño se levantó. Ahí está Lázaro, más de 3 días muerto. Lázaro, sal fuera. Lázaro se levantó. Olía olor a muerte, pero estaba vivo. Jesús puede revertir la miseria del hombre. Y todos esos milagros nos muestran esa única verdad, de que Él tiene el poder para revertir las causas del pecado, las consecuencias del pecado. Es Jesucristo, no hay otro. No hay otro. Y más adelante, ¿qué nos dicen los profetas y qué nos dicen los apóstoles y las cartas? De que Él ha de traer un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no exista nunca más la maldad, donde el pecado sea erradicado por completo y nunca más se encuentre en ese nuevo mundo una sola hierba de maldad, ni una sola hierba de sufrimiento, ni un solo árbol de padecimiento, nada. Porque Cristo habrá de limpiar todo, de toda la inmundicia, de todo el pecado, de toda la miseria, y traerá un nuevo mundo donde Él sea el rey de todas las cosas, donde Dios sea el que gobierna por sobre todo, y la voluntad de Dios se haga perfectamente en ese lugar. Ese es el gozo máximo para el pueblo de Dios. Y Jesucristo como rey lo ha de traer. Y la muerte. Ninguno de nosotros ha podido nunca vencer la muerte. Nadie. Pero a Jesucristo, ¿qué hace? Lo que ya dije, Él solamente con su palabra llama a Lázaro y Lázaro se levanta de los muertos. Él va con la hija de Jairo y le dice, Talita Cumi, y la niña se levanta y vence la muerte. No solo eso, sino que Él mismo en la cruz dio su vida por el pueblo pecador, por su pueblo que era un pueblo pecador. Y fue el sacrificio de Dios para pagar la deuda de su pueblo. Y después de 3 días, dice las Escrituras, que Él se levantó de entre los muertos. Él con su propio poder. Él, infundido con el poder del Espíritu Santo. Él por autoridad divina. Él se levantó de los muertos y rompió las cadenas de la muerte para siempre. El sepulcro se abrió y dejó salir a Cristo para nunca más volver allí. Él es la primicia de todos los que un día se levantarán en Cristo por una nueva resurrección de los que creen en Él. Y esa esperanza no es solo para Él, sino que se la dio a su pueblo, porque un día todos aquellos que creen en Cristo también se levantarán de los muertos y serán victoriosos de la muerte. La muerte no pudo retener a Cristo. Y Cristo, ¿qué hace? Se levanta y con suma calma toma el sudario que estaba envuelto, lo deja a un costado envuelto, ni siquiera lo deja tirado, sino como que no tuviera prisa, lo deja a un lado envuelto, se levanta y sale. El rey se levantó de los muertos. Él venció donde ninguno de los hombres ha vencido. Todas las cosas. Todos hemos sido vencidos por esto. Inclusive nuestros mayores héroes, las personas a las que nosotros admiramos. Aunque hoy en día los jóvenes tienen
ciertos estándares de personajes que son bastante ridículos. Pero sin importar si escogiéramos a los mejores hombres de entre nosotros, todos han sido vencidos por el pecado, la muerte, por la miseria, el mundo, por el diablo. No importa quiénes sean, han sido vencidos. Pero este Salvador del cual hoy te hablamos, venció allí por su propio poder. Y la salvación radica en que tú creas en Él, de que entiendas de que esta persona bendita, con toda esta preciosa obra que hizo, la hizo no para Él, sino a favor de los pecadores, para que los pecadores vinieran a la salvación de Cristo. Él es el poderoso Salvador, que al mostrarte estas obras te alienta para que tú creas en Él y dejes de desconfiar en Él. Jesús es poderoso para salvarte a ti ahora. Mira las grandes obras que ha hecho. Él es la base de toda nuestra salvación. Toda la iglesia se levanta o se cae en cuanto a lo que piensa en Cristo. No hay salvación fuera de Él. Él es llamado el más hermoso de los hijos de los hombres. La Biblia le habla de tantas maneras, sus títulos son gloriosos, sus nombres son maravillosos. Él es llamado Dios, Él es llamado Creador, Él es llamado el perfecto sumo sacerdote, el mayor profeta, el perfecto rey. ¿Por qué no confiar en Él? Si Él entregó su vida hasta la muerte, siendo sustituto del pecador, llevando Él el castigo del pecador y resucitando el tercer día para mostrar de que Dios había aceptado el sacrificio por los pecados y de que Él puede salvar a quien sea si se acerca por medio de Cristo a Él. Pon tu fe en Jesucristo. Él es llamado la roca. Él es llamado el cuerno de nuestra salvación. Él es llamado el buen pastor. Él es llamado el pan de vida, el agua de vida. Él es la vid, donde todos nosotros recibimos vida a través de Él. Hay alguien que puede decir, es que yo no sé si tengo suficiente fe. La verdad es que debiera ser tan natural para el hombre creer en un Salvador así. Si no hay nadie mejor que Él es Dios. Pero déjame darte un ejemplo. No es la grandeza de tu fe lo que te ha de salvar, sino el objeto de tu fe. Tu fe puede ser tan fuerte como un elefante y aún así no salvarte porque tú estás mirando otra cosa y no a Cristo. Y tu fe puede ser tan débil como una tela de araña y te ha de salvar porque va a estar puesta en Cristo. Imagínate un puente que está todo podrido, seco, no soporta el peso ni de un gato. Tú no lo sabes, pero lo ves que está allí. Y tú dices, no, yo tengo mucha fe. Yo sé que con mi fe puedo pasar ese puente. Yo tengo mucha, mucha fe. Y tú dices, voy con toda mi fe y camino sobre el puente. Y pones todo tu peso sobre el primer paso que vas a dar. Y resulta que el puente no tiene la capacidad de soportarte. Sin importar tu mucha confianza en ese puente. Y el puente se rompe y tú te vas por la quebrada hacia abajo y te mueres. ¿Qué falló? ¿Tu fe? No, tenía suficiente fe. Lo que falló era el objeto de la fe. Pero aquí tenemos a otro hombre, al otro lado. Le da miedo a las alturas y no puede siquiera acercarse al precipicio. Tiembla todo. Y alguien le habla acerca del arquitecto del puente, cómo hizo la obra del puente, cómo ese puente puede sujetar hasta 1000 elefantes. Y no se va a caer nunca. Entonces ese hombre, siendo alentado un poco por aquello, teniendo un poco de confianza, se acerca y da un paso con mucha duda sobre el puente y lo da. Y el puente no se cae. El hombre da otro paso y el puente no se cae. Y sigue dudando y sigue temblando y sigue avanzando. Y a medida que va avanzando se da cuenta que el puente puede sostenerlo. Su fe se afirma y se sigue afirmando y sigue creciendo. Después se pone a correr. ¿Por qué? Porque el puente le ha dado la seguridad. Pero no fue la calidad de su fe, ¿se dan cuenta? Fue el puente que podía sostenerlo. Fue donde él tenía puesta la fe sin importar si fuera mucha o poca. Eso da igual. Solamente la Biblia te dice, cree. Pero cree en Jesucristo como tu único Salvador. Cree en Él como tu único Redentor. Él fue que pagó el pecado. Él fue que cumplió la ley que tú no puedes cumplir. Él agradó a Dios como tú no puedes agradar a Dios. Él venció la muerte que tú no puedes vencer. Él venció el mundo. Él venció el pecado. Él venció el diablo. Él venció la miseria. Él venció todas estas cosas. Él satisfizo la ira de Dios. Y ahora todos los que están en Él están bajo el perfecto agrado de Dios. Para ellos ya no hay más condenación, para ellos ya no hay más ira. Lo que leíamos en delante en Isaías 42. Dios escogió a este siervo para la salvación del hombre, para la salvación del pecador.
Si eres pecador, listo, puedes entrar a la salvación. Si tienes la condición de ser pecador, listo, la salvación es para ti. Solo arrepiéntete de tus pecados creyendo en Cristo y es todo. Pero puedes tener mucho miedo aún. Dice que Él no quebraría la caña cascada. ¿Sabes qué significa eso? Era una pequeña caña como de un junco que los pastorcillos usaban para hacer silbatinas y hacer juegos de sonidos mientras pastoreaban las ovejas. Era muy fácil de hacerla, por tanto, si una se quebraba, era muy fácil desecharla, porque ya no servía y podían hacer otra. Pero se dice de Jesucristo que Él no quebraría la caña cascada. O sea, que Él no despreciaría al pecador roto y hecho pedazo, de que Él lo habría de restaurar y hacer de él un nuevo hombre. No importa los pecados que hayas hecho, no importa si te sientes débil y piensas que no te puedes arrepentir o creer, arrepiéntete y cree, porque te estás arrepintiendo por un poderoso Salvador y estás creyendo en un poderoso Salvador. Y no es tu fuerza lo que te ha de salvar, sino es el poder de este grandioso Salvador. Y bendice al Señor como lo hizo Zacarías, por este poderoso Salvador que nos ha sido dado a nosotros, los débiles y pobres hombres. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Padre, tú eres maravilloso, Señor. Estamos muy agradecidos de que para nosotros, los que no nos podíamos salvar por nuestras obras ni por ninguno de nuestros esfuerzos, nos haya levantado a tan glorioso Salvador. Él es Dios y Él es hombre, y Él ha vencido donde todos nosotros hemos caído. Danos la gracia para creer, danos la gracia para arrepentirnos y arrepintiéndonos creer en Él, Señor. Ayúdanos a honrarte a ti, porque tú has levantado un Salvador todo suficiente, todopoderoso para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.